Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. En unos momentos, queridos amigos, vamos a comenzar la segunda parte de nuestro estudio sobre la doctrina de la predestinación. Antes, permítanme agradecer una vez más a aquellos que han estado enviando su ofrenda para Hora de Estudio Bíblico. Nuevamente, muchas gracias a los cristianos que están orando y sosteniendo nuestro programa. Ahora deseamos orar por algunos de los oyentes que nos han escrito para pedirnos oración. Nuestro amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el del Espíritu Santo, venimos ante tu santa presencia, delante de tu trono de gracia. Aceptamos el desafío de tu palabra, el desafío de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Venimos a traerte en los brazos de la fe a algunos de estos queridos amigos que nos han escrito pidiéndonos que oremos por ellos. Te pedimos por esta querida señora que está en cama sufriendo mucho dolor, pero que ha encontrado consuelo y fortaleza a través del ministerio de tu palabra por medio de la radio. Oramos por aquel hermano querido que está en una silla de ruedas con artritis y esto hace que este querido amigo dependa de otros para todo. Dios, dale por favor la gracia que tú nos has asegurado en tu palabra cuando dijiste, bástate mi gracia. Oramos por el muchacho adolescente que no es salvo y que ha dejado su hogar para irse detrás del pecado. Oramos por esta niña adolescente que está embarazada y cuyo comportamiento ha quebrantado los corazones de sus padres. Oh Dios, trae a estos jóvenes de nuevo a tu camino. Fortalece los corazones de sus padres y que ellos puedan encontrar fortaleza y consuelo en tu palabra santa a través del Espíritu Santo. Te agradecemos por esta estación radial que emite este programa. Estamos felices por cada oportunidad de ministrar las buenas nuevas de gran gozo y Señor, te pedimos que utilices tu palabra hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el programa anterior estábamos considerando la doctrina de la predestinación. Esta doctrina descuidada y mal interpretada por los líderes religiosos de este tiempo. Señalamos el hecho de que la predestinación y la elección no son lo mismo, no son sinónimos. Es aquí donde algunos ministros fallan, se confunden las palabras, pero ellos nunca serán confundidos si estudian bien la Biblia. La predestinación no es elección y la elección no es predestinación. Definimos a la predestinación como el acto soberano de Dios por medio del cual Él estableció un propósito para cada creyente en Cristo. Aprendemos de las Escrituras que la palabra predestinar nunca es usada en relación con los inconversos, sino que siempre es usada en relación con los hijos de Dios. Vimos que Efesios 1:5 dice que hemos sido predestinados para ser adopción, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vimos que Romanos 8:28 y 29 nos dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí aprendemos estos dos versículos que precisamente están enseñando lo mismo. Hemos sido predestinados a la adopción. También en el programa anterior aprendimos de la Biblia que la adopción no es lo mismo que la regeneración. La regeneración es convertirse en un hijo de Dios. La adopción es el propósito final que Dios establece para aquellos que ya son sus hijos. Nosotros no tenemos ahora nuestra adopción por completo. En Romanos 8 se nos dice que estamos esperando por la adopción, la cual será la redención de nuestros cuerpos. Si la tuviéramos ya, no estaríamos esperando por ella, y por lo tanto, ella está en el futuro.
No confundamos entonces regeneración con adopción. La regeneración significa nacer de nuevo, pero la adopción nada tiene que ver con eso. Creo que cometemos un error al asociar el concepto bíblico de la adopción como si fuera el mismo concepto de adopción de nuestra cultura moderna. Hoy en día, si un matrimonio que no tiene hijos desea tenerlos, ellos inician un proceso legal para adoptar un hijo. Por ese medio, ellos llegan a tener un hijo que no es su propio hijo, sino que es su hijo por adopción. Ahora, suponga que sucede, y ha sucedido varias veces, que después que el bebé ha sido adoptado, se descubre que la esposa quedó embarazada y está esperando su propio bebé. Entonces tendrán 2 hijos, uno adoptado y el otro nacido en la familia. Ambos serán igualmente amados y compartirán por igual la herencia, pero la relación no es idéntica. Una es la del hijo por adopción y la otra por nacimiento. Por lo tanto, la relación no es idéntica. Hay 2 madres y 2 padres involucrados en la sangre de los 2 hijos y son diferentes. Por lo tanto, la adopción es diferente a la regeneración. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Simplemente porque es a la adopción a la cual nosotros como cristianos hemos sido predestinados. Ahora, tenga en mente que el texto no dice que los inconversos nunca serán adoptados. El creyente ha sido predestinado a la adopción. Los inconversos no han sido predestinados para nada. La predestinación siempre está relacionada con el Hijo de Dios en la Escritura y no con los inconversos. En otras oportunidades, el error se comete al confundir la palabra predestinación con la palabra presciencia. Lo que la Biblia enseña respecto a la predestinación no presenta ningún conflicto con respecto a la presciencia de Dios, al anticipado conocimiento de Dios. Ahora, es verdad que los eventos futuros son conocidos de antemano por Dios. Un atributo de Dios es la omnisciencia, es decir, Dios sabe, conoce todo, pero la presciencia de Dios respecto a todos los eventos futuros no necesariamente determina dichos eventos. Alguien escribió en un libro popular titulado La doctrina reformada de la predestinación que la historia en todos sus detalles, aun en el más pequeño, es el despliegue de los propósitos eternos de Dios. Ese libro continuaba diciendo, los designios de Dios no se forman sucesivamente cuando se presenta la emergencia, sino que son todas partes de un plan completo. No debemos pensar que Dios repentinamente desarrolla un plan o hace algo que no ha pensado antes. Déjeme decirle que estoy de acuerdo con esta afirmación, pero personalmente estoy en desacuerdo con el mismo escritor cuando dice que aún los actos pecaminosos del hombre están incluidos en la predestinación. Mis amigos queridos, decir que en los planes de Dios estaba incluida la maldad es una blasfemia. Esta es una declaración malvada para asignar a Dios toda la inmoralidad y el mal comportamiento en este mundo. El mal comportamiento del ser humano nada tiene que ver con la doctrina de la predestinación. Tengo un querido amigo y hermano en Cristo que es pastor y enseña a su congregación que todas las experiencias personales del hombre, incluyendo sus actos impíos, fueron predestinados por Dios. Querido oyente, tenga por cierto que Dios nunca ha predestinado su comportamiento impío, ni tampoco el mío. Esto convertiría a Dios en el autor de todo mal, y esto es una blasfemia en contra de su persona y de su nombre. Yo no me atrevería a negar la verdad de la presciencia de Dios, porque es una preciosa verdad enseñada en las Escrituras, pero tampoco blasfemaré a Dios acusándole por mi mal comportamiento. Ciertamente, Dios conoce de antemano cada pensamiento impío, cada palabra pecaminosa y cada obra de pecado que yo cometí o cometeré. Pero la presciencia de Dios, es decir, el anticipado conocimiento de Dios, no predetermina mi comportamiento.
Creer en la presencia de Dios no significa que yo llegue a la conclusión de que Él ha planeado la maldad y la inmoralidad, de ninguna manera. Incluso Santiago 1:13 y 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De modo que vemos que Dios es muy cuidadoso en guardar su carácter en contra de la más simple sugerencia del mal. Es que debido a quien Dios es, no existe nada en Él que responda a la maldad moral. Lo repito, es una blasfemia decir que Dios es el autor de la maldad. En la eternidad pasada, por así decirlo, Dios sabía de antemano cada pecado que cada persona cometería, pero Él no es el autor ni aprueba dichos pecados. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento al hombre se le ordena no pecar. Sin embargo, el hombre no solo ha cometido el pecado, sino que ha decidido cometerlo. Cada pecado del ser humano es el resultado del libre ejercicio de la propia naturaleza del hombre, pero no es el resultado del plan preordenado por Dios. Dios no decretó ni predeterminó todos los deseos depravados e impíos de la gente malvada. Dios dijo en una ocasión, no cometerás adulterio, y anunció que aquellos que lo hicieran serían castigados. Ahora, si Dios hubiese predestinado a David para cometer adulterio con Betsabé y luego asesinato, entonces Dios mismo sería el autor del pecado de David. Pero yo no veo cómo una persona puede pensar que Dios es el autor del pecado de David. Es verdad que el pecado ha sido dirigido muchas veces para bien. Dios ciertamente ha hecho esto y aún sabía de antemano cada acto de pecado. Pero Dios no preordenó el pecado en contra de nuestra voluntad y decisión. La presciencia no es predestinación. Repito, aun cuando Dios conocía cada pecado que yo iba a cometer, Dios no los había planeado y no los habría predestinado para que yo los cometiera. La predestinación en la Biblia nada tiene que ver con el comportamiento moral de la gente. La predestinación es el acto soberano de Dios por medio del cual Él establece un propósito para los creyentes, solamente para los cristianos. No tiene nada que ver con los inconversos. Y aquel propósito no es un lugar. Es verdad que el cielo está incluido en el propósito de la predestinación, pero no hemos sido predestinados simplemente a un lugar. Hemos sido predestinados a un estado o condición. Efesios 1:5 dice que hemos sido predestinados para ser adopción, es decir, adoptados hijos suyos. Romanos 8:29 dice que hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Estos versículos están enseñando la misma verdad. Déjeme decirle que la predestinación, de acuerdo a la Biblia, nada tiene que ver con los eventos de la vida cristiana que ocurren entre el prefijo pre y la palabra destinación. Consideremos la palabra predestinación. Pre significa antes, es decir, antes de la fundación del mundo, y destinación significa un propósito. Cuando usted los escribe juntos, tendrá el significado de la palabra. La predestinación es el propósito que Dios determinó antes de la fundación del mundo. Sin embargo, Dios no predestinó todos los detalles de los pensamientos de cada creyente, de sus palabras, de sus hechos, pese a que aquel creyente se encamina hacia aquel propósito predeterminado por Dios. Por ejemplo, la preparación de este mensaje no ha sido predestinada por Dios. Nuestras experiencias presentes en la tierra no fueron preordenadas por Dios. Tenga en cuenta que cada uno de nosotros, los cristianos, podemos decidir si obedecer o no obedecer a Dios. Podemos aceptar o rechazar la voluntad de Dios para nosotros, pero vemos que la voluntad de Dios para su vida y la mía no está relacionada con la predestinación. La voluntad de Dios para nuestras vidas es un tema. La predestinación es otro tema.
Repito, la voluntad de Dios para su vida y la mía nada tiene que ver con la predestinación. Tiene que ver con nuestra vida aquí en la tierra, mientras nos encaminamos hacia aquel propósito predeterminado que será nuestra porción cuando Cristo regrese. La voluntad de Dios para mi vida está relacionada con las cosas que suceden en mi vida mientras voy camino al cielo. Y eso no es predestinación. La predestinación, bíblicamente hablando, solo se refiere al propósito. Permítame ilustrar esto. Cuando un cristiano desobedece voluntariamente la clara enseñanza de la Biblia, él hace esto por un acto de su propia voluntad. Aquella desobediencia deliberada no ha sido predestinada por Dios. Algunos años atrás, cuando yo era pastor, una joven cristiana me preguntó si yo podría oficiar su boda. Ella había conocido a un hombre joven que decía ser agnóstico y que rechazaba totalmente la enseñanza de la Biblia respecto a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Bueno, luego de un breve noviazgo con esta joven, él le propuso matrimonio y ella aceptó. Ella hizo esto a pesar de su conocimiento de 1 Corintios 6:14, que dice: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Por supuesto, yo podía hacer solo lo que mi conciencia me permitía, basado en mi comprensión de la Biblia. Entonces me rehusé a ser parte de ese yugo desigual. Le dije que yo no podía hacer algo que está prohibido en las Escrituras y le pedí que me disculpara. No puedo casar a un creyente con un inconverso. Sin embargo, ella logró su propósito, encontró un ministro que accedió a casarlos. Bien, en menos de 2 años, ella se acercó a mí para que la aconsejara y ya había obtenido una separación legal. Entonces vino y me hizo una pregunta: ¿por qué Dios me permitió que pasara por esto? Ahora, un momento, su primera reacción fue culpar a Dios. No admitía que había pecado en contra de las ordenanzas de Dios. No reconocía que había hecho mal. Ella sentía que Dios podría haber evitado el casamiento y porque no lo hizo, entonces concluyó que Dios debió haber planeado esto para ella. Ahora, este es un pensamiento equivocado y malvado. Ella sabía que estaba desobedeciendo a Dios, estaba desobedeciendo su palabra. Dios no la había predestinado para que se casara con un inconverso y para que ese matrimonio terminara en divorcio. Eso no está en el plan predeterminado por Dios. Ella era responsable por sus pecados y solo ella debía responder a Dios por lo que hizo. Amigo mío, Dios no lo ha creado a usted y a mí como un robot, sino que nos creó con el poder de elegir lo correcto o lo incorrecto, y la elección corre por nuestra cuenta. Nuestras decisiones cotidianas no están predeterminadas por Dios. Es blasfemia cuando culpamos a Dios por nuestras malas decisiones en la vida. Tenemos la Biblia para guiarnos y cuando desobedecemos sus enseñanzas debemos pagar las consecuencias. No os engañéis, dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tiempo atrás iba en un avión, no pasó mucho tiempo hasta que vino la azafata ofreciendo algunas bebidas alcohólicas. Ella me preguntó si yo deseaba alguna y en broma yo le dije: no gracias, me temo que las plumas puedan quedar encajadas en mi garganta. Aparentemente ella pensó que yo le estaba malinterpretando y me dijo: creo que usted no me entendió, señor, ¿le puedo servir alguna bebida alcohólica? Y yo le dije: señorita, ¿alguna vez usted intentó tragar una pluma sin que se le pegara en su garganta? Y ella sintió esto como un insulto y me dijo con enojo: eso no es divertido, y siguió su camino. Me di cuenta de que yo la había ofendido y esperé hasta que ella regresara y la llamé para pedirle disculpas. Y yo le dije: cuando tenga tiempo, por favor tráigame un café y siéntese aquí conmigo. Y me gustaría decirle por qué yo no bebo bebidas alcohólicas. Y tuve la oportunidad de testificar a esta querida joven.
Ahora, el punto que quiero enfatizar es este. Suponga que yo haya bebido una bebida alcohólica en aquel avión. ¿Sería la empresa responsable por mi comportamiento en el avión? Por supuesto que no. La aerolínea garantizaba solo una cosa, y era mi destino. Cuando yo compré aquel boleto de avión, la aerolínea me garantizó que yo llegaría a destino. Pero la aerolínea no podía responsabilizarse por mi comportamiento. Queridos amigos, cuando venimos a Dios por fe en el Señor Jesucristo, Dios nos garantiza un propósito glorioso para el creyente, el propósito final. Pero recuerde que los inconversos no son predestinados por Dios, ¿eh? Permítame enfatizar el error de confundir la predestinación con la elección. No estoy enseñando la doctrina de la elección, sino la de la predestinación. Y confundir ambas doctrinas es peligroso y solo evidencia la falta de comprensión de la santa palabra de Dios. Bueno, espero que haya sido útil este tipo de explicaciones. Es mi intención referirme a la doctrina de la elección en otro momento. Ahora nos estamos refiriendo solamente a la doctrina de la predestinación. Y nos preguntamos, ¿pudo Dios predestinar algo contrario a su propia voluntad y propósito? Por supuesto que no. Dios nunca haría eso. La Biblia nos dice a nosotros los cristianos, en 1 Tesalonicenses 5:18, que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez tuvo la experiencia de que algo malo arruinó sus planes? Quizás haya planeado comprar un auto nuevo o un televisor nuevo o hacer un viaje, pero algo sucedió y ese algo evitó que usted llevara a cabo su plan. Ahora, usted es un cristiano, una persona salva. ¿Cuál sería su primera reacción ante esta situación? ¿Le ha dado gracias a Dios? ¿Se detuvo para cantar y alabar a Dios? ¿Se detuvo para decir gracias, Padre, porque no pude conseguir ese nuevo auto? ¿O gracias, Padre, por cambiar mis planes con respecto a este viaje? ¿O gracias, Padre, por haber postergado tal evento en mi vida? ¿Es esto lo que usted hizo? ¿Casi? Posiblemente usted hizo lo que la mayoría de nosotros hacemos. Se quejó o se amargó. Ahora, Dios dijo que debemos estar agradecidos en todo, pero no lo estamos. Por lo tanto, no podemos culpar a Dios de predestinar nuestro espíritu de queja y amargura, cuando Él ya nos ha dicho que debemos estar agradecidos en todo. La Biblia no enseña que Dios ha planeado el mal comportamiento y la desobediencia a su palabra. Cuando hay un espíritu equivocado en nosotros, es nuestra elección y nunca la de Dios. No podemos culpar a Dios por nuestro mal comportamiento. La predestinación tiene que ver solamente con nuestro futuro glorioso, cuando cada hijo de Dios sea conformado a la imagen de Jesucristo. Y la maravilla de todo esto es la bendita seguridad de que ningún poder puede cambiar el propósito preordenado por Dios. La habitación del Espíritu Santo, llamado también el Espíritu de adopción, es la garantía divina de que cada persona salva un día será hecha perfecta. ¡Oh, qué gloriosa verdad es la doctrina de la predestinación! Pero no la confundamos con otras doctrinas, por favor. Nada tiene que ver con los inconversos, y ya he dicho esto en varias ocasiones. Dios no predestina a los inconversos. Recuerde que no hemos estudiado la elección, sino la predestinación. Por lo tanto, pongamos a la doctrina de la predestinación donde Dios la colocó. Él la colocó solamente en aquellos pasajes donde nos dice que cada persona salva tiene un propósito y que aquel glorioso propósito, el propósito de Dios, es llevarnos a ser hechos conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Algo maravilloso. Espero que usted tenga al Salvador esta bendita seguridad y que pueda darle gracias a Dios en todo. Nada ni nadie hará fracasar los planes de nuestro gran Dios. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor
Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.